Vamos a reaccionar a este video que se titula Ascenso y caída del CrossFit. Me encontré con este video y quería reaccionar a ustedes con él. ¿Nani? ¿Por qué? Porque también lo comenta Antonio Más, que es un strongman. Él es un strongman de España muy bueno, que actualmente ahorita no está compitiendo, pero en su momento fue muy bueno. Entonces me gusta como ver las perspectivas de otros atletas de otras disciplinas, como por ejemplo él, que les comento que es strongman, pero al mismo tiempo está metido en el tema del gimnasio, ¿no? O sea, también es apasionado de los hierros. Entonces me interesaba ver qué es lo que dice, qué es lo que opina y ver si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo y ver obviamente qué dice el video. Entonces, Vale, la caída de CrossFit, ¿qué pasó? Vamos a ver esto, tú, que hubo un momento en el que el CrossFit fue algo exagerado. Todo el mundo quería hacer CrossFit, eso es cierto. ¿sabes? Y ahora, pues por lo que sea, se ha caído eso. Ni Tara me dices. ¿Te has preguntado cómo se ve un imperio de 15.000 gimnasios en venta? No es una imagen bonita. Se parece a un garaje A ver, lo que dijo ahorita, ahorita luego, de que antes todo el mundo quería hacer CrossFit, pues sí, cierto, fue un boom y ya tiene, para mí, tiene unos, ¿qué serán? 3, tal vez 4 años que viene el tema del CrossFit a la baja. abandonado en una calle cualquiera, con las persianas bajadas y el eco de pesas que ya no caen. CrossFit no era solo un tipo de ejercicio, era una identidad, una tribu, casi una religión para Buah, era un poco hasta sectario, ¿eh? millones de personas. No, un poco no, muy sectario, hay que admitirlo. En su apogeo, tenía más de 15.000 locales afiliados, triplicando a su competidor más cercano, y un Fíjense que yo tengo esa duda, ¿eh? ¿Desde cuándo existe Hyrox? O sea, Hyrox tiene mucho tiempo. Según yo, Hyrox no tiene mucho tiempo. Pero vamos a averiguarlo rápidamente. Hyrox, ¿desde cuándo existe Hyrox? Desde el 2017. Pues nada, el CrossFit cuando empezó fue por ahí del... Cuando empezó el ascenso del CrossFit fue por ahí del 2014, 2013. patrocinio millonario con Reebok. No, 2000, me estoy equivocando. 2014, no. Por ahí del 2012, más o menos, es cuando empezó ahora sí el Hoy, boom. la marca se ha puesto a la venta por segunda vez en menos de 5 años. Ha quemado a 3 directores ejecutivos y su nombre está manchado por la controversia. Es una de las caídas más espectaculares en la historia del fitness. Para que te Ah, hagas esperen, no me había fijado que estoy tapando a Antonio. Queremos reaccionar a Antonio y sin ver a Antonio, perfecto, ¿verdad? Ay, bueno. una idea de la velocidad del colapso. En 2018, casi medio millón de personas pagaron por competir en su torneo mundial. En 2020, en plena pandemia, su fundador implosionó en redes sociales, provocando que cientos de gimnasios abandonaran la marca en cuestión de horas. El imperio se desmoronó tan rápido como se construyó. Y lo peor es que para montarte Cierto. tú un gimnasio de CrossFit y que pusiera poder poner CrossFit en el cartel, tenías que pagar una pasta, ¿eh? Anual. Así Sí, que, si no recuerdo mal, tenías que pagar alrededor de... Ay, no me acuerdo. ¿Eran $3,000 anuales? Creo que eran $3,000 anuales, porque cuando yo entré al CrossFit que entré, eh, pues me hice muy compa del dueño y en un principio ese CrossFit se fundó con el nombre CrossFit. Ah, porque como dice Antonio, para poder abrir tu gimnasio y que diga CrossFit tenías que pagar, si no, te podía caer una demanda. Y él me comentó que el primer año tenían promoción de que creo que estaba a mitad de precio o algo así, y creo que el primer año le costó 10,000 pesos o 15,000 pesos mexicanos el, el ponerle el nombre, y ya para el siguiente año cambió el nombre del Cross, de hecho, porque ya no iba a pagar la afiliación. Pero si no recuerdo mal, eran
No me acuerdo si hicieron 3000. Si te quedas conmigo, vamos a desentrañar el ADN de este fenómeno. Veremos cómo una idea brillante de marketing se convirtió en una secta, cómo su modelo de negocio fue a la vez su superpoder y su kriptonita, y cómo el hombre que lo creó todo fue también el que apretó el botón de autodestrucción. Esta no es solo la historia de un gimnasio, es una lección magistral sobre branding, comunidad y el peligro de construir un imperio sobre la personalidad de un solo hombre. Todo. A ver, desde mi punto de vista, antes de ver todo lo que el video ofrece, voy a decir lo que yo creo. Sí hubo un problema de gestión del dueño, pero creo que todo empezó a ir a la baja a partir de que se empezaron a retirar, digamos, las primeras leyendas del cross. Me refiero a atletas como Rich Froning, Jason Khalifa, este, ay, se me están olvidando los otros nombres de otros dos que me gustaban mucho. Eh, no los recuerdo. Ay, bueno, incluso en el caso de las mujeres, como Camille Black-Messinet, este, no me puedo acordar de los nombres. Josh Bridges es el otro. Josh Josh Bridges, y por ahí hay otro que me está faltando, que también era muy popular. Dan Bailey. Dan Bailey. Eran de los cuatro más populares y carismáticos, la verdad. Este, se fueron retirando, se fueron rezagando también. Empezó precisamente el boom, empezó a aparecer tanto nuevo atleta, pero digamos que esos que la gente más quería fueron desapareciendo. Unos sí fueron reemplazados, pero siento que ahí empezó a bajar un poquito, por ejemplo, sobre todo con la salida y el retiro de Rich Froning. Rich Froning se retira en el 2014 de competir individualmente y se pasa a equipos. Pero, ¿qué pasa? Que el último año de Rich Froning viene surgiendo el que vendría a ser, digamos, su sucesor, que fue Matt Fraser. Quedó esa vez en primer lugar Rich Froning, si no recuerdo mal, en segundo Matt Fraser y en tercero Jason Khalifa. De ahí el siguiente año Froning ya no compite en individuales y se esperaba que Matt Fraser fuera el siguiente en tomar la estafeta, cosa que no pasa, queda otra vez en segundo lugar. Pierde contra, no me acuerdo si se llamaba Ben Smith. Entonces la gente creyó que una de dos, o Ben Smith iba a ser el nuevo Froning, o ya se iba a estar cambiando incluso el que fuera el primer lugar. Pero para sorpresa de muchos, es, Matt Fraser fue el que dominó los siguientes 5 años seguidos ganando el primer lugar. Se retira Fraser también y ahí es cuando para mí se acabó de verdad. Empezó la debacle, pero con todo. Se retira Fraser, deja de haber una imagen como tal potente de CrossFit, este, y empiezan a ganar ahora sí los nuevos que venían surgiendo después de tanta dominancia de Fraser, de nuevo empiezan a desaparecer y ya no surgieron ahora sí nuevos atletas que tú dijeras, a este cuate lo sigo desde hace unos cuantos años para acá, es al que sigo, etcétera, etcétera. No, de hecho, actualmente sí siguen compitiendo muchos de ellos, pero ya no figuran demasiado. Este, entonces yo siento que va primeramente por ese tema de falta de imagen e idolatría. Ya me explayé mucho, pero yo siento que es una de las principales causas. La falta de un atleta insignia, vamos, que te haga mantenerte ahí. Vamos a compararlo, por ejemplo, con el culturismo, con el Olimpia. Este, Empezó a crecer de unos años para acá la popularidad del culturismo y del Mister Olimpia gracias a Sebom.
Sebum es el que aman, el que empezó a hacerlo crecer, 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 crecer otra vez, hasta lo que está ahorita. Afortunadamente para ellos, Sebum sigue medianamente ahí metido en los temas, subiendo videos, etcétera, etcétera. Y también afortunadamente, abajo venían de nuevo uno o dos atletas muy buenos y muy carismáticos, como es Ramón Dino, Mike Sommerfield. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado. ¿Qué pasó, por ejemplo? Vuelvo con el Olimpia en los tiempos de oro. Quien le dio la visibilidad al culturismo fue Arnold Schwarzenegger, junto con Ronnie Coleman. Pero fuera de ellos, digamos que la gente no, si le preguntabas a lo mejor en ese momento a gente del gimnasio, a lo mejor no te iban a saber contestar demasiado, ¿no? Digo, obviamente los tiempos han cambiado, la difusión es muy diferente, pero eso es lo que yo creo, o sea, este tipo de cosas necesitan un atleta insignia, alguien que te haga mantenerte también ahí, y eso es algo que CrossFit perdió hace mucho tiempo. Comenzó con una idea tan simple como radical: hacer exactamente lo contrario a lo que hacía el resto. Para entender el ascenso de CrossFit, hay que entender la mente de su creador, Greg Glassman, un tipo que era un Ah, aunado a que ese fue el inicio de la debacle para mí. Ya después vino despidos del CEO que era Dave Castro, que era también como la otra imagen del CrossFit. Era el que anunciaba, por ejemplo, los watts de participación o de entrada para los CrossFit Games, el que presentaba los WODs de los CrossFit Games. Y igual lo mismo, tenía un gran carisma, tenía una forma de presentar muy única que al mundo le gustaba mucho. Entonces, en el momento en el que Greg Glassman deja de ser el dueño, llega el nuevo dueño, quitan a Dave Castro de esa imagen y ese año para mí fue desastroso. Desde la presentación de los Open se volvió aburrida, se volvió monótona, nada de emoción, no te generaba expectativa, nada. Y con perder un año, al siguiente año, si no recuerdo mal, lo recontrataron. Lo recontrataron y la verdad es que volvió a crecer un poquito, pero ya, digamos, si antes tenía la expectativa acá arriba, hicieron que bajara. Entonces, para abajo, para abajo, para abajo. Contreras por naturaleza. Si tú decías que el cielo era azul, él te argumentaba que era una construcción social verdosa. A principios de los 2000, el mundo del fitness era un lugar predecible y aburrido. Por un lado tenías los Eh, gimnasios comerciales, llenos de máquinas donde la gente se movía como hámsters en una rueda, con los auriculares puestos para ignorar al resto de la humanidad. Por otro, tenías los rincones de los culturistas, un club exclusivo de espejos y gruñidos. Glassman vio este panorama y lo de hecho, ese fue uno de los boom del CrossFit, de con lo que y a la fecha se sigue eh, diciendo de por qué hacer CrossFit, porque pues es que no es monótono, no es aburrido, nunca haces lo mismo, siempre haces algo diferente, etcétera, etcétera. Cosa completamente cierta y completamente válida. dinamitó. Su propuesta, CrossFit, era la antítesis de todo eso. En Pero depende de tus objetivos. Si tu objetivo es precisamente ponerte así, mamado, musculado, etcétera, etcétera, necesitas hacer gimnasio sí así. Así practiques CrossFit, puedes intentar ser crossfitero, pero nunca te vas a poner mamado a base de puro CrossFit. Necesitas hacer fuerza aislada. Aquellos que entrenen para competir lo van a entender. Necesitas hacer levantamientos olímpicos por separado, entrenamiento de levantamientos olímpicos, más fuerza aislada. Y eso, si lo puedes mezclar con gimnasio, muchísimo mejor. lugar de entrenamientos largos y de baja intensidad, propuso ráfagas cortas y brutales. En lugar de aislamiento, Y una comunidad increíble que se crea dentro del CrossFit, ¿eh? Se hacen todos súper, como una hermandad muy chula, la verdad. fomentó la comunidad. En lugar de máquinas, usó barras, pesas rusas Sí, es cierto.
O sea, esa era la otra, que la gente, el CrossFit se volvió una hermandad, la verdad. Y a la fecha sí lo sigue siendo, ¿eh? Y se siguen generando comunidades muy chidas. Yo, de hecho, mis mejores amigos siguen siendo del cross. Cuando yo me voy a me cambio de gimnasio, los conozco, me empiezo a juntar por eso. Aun cuando prácticamente no entrenaba con ellos, pero empecé a platicar con ellos, nos volvimos súper amigos y a la fecha siguen siendo mis mejores amigos. Y el propio peso corporal. Y su golpe de genio a nivel de Cosa que en un gimnasio no pasa. Tú vas a tu rollo y prácticamente no le hablas a nadie. marketing fue usar un modelo de código abierto. A través de su web, crossfit.com, publicaba gratis cada día el workout of the day, el entrenamiento del día. No tenías que pagar nada para hacerlo. Era como si Coca-Cola publicara su fórmula secreta y te animara a prepararla en casa. No, no, sí, sí, literalmente hizo una cultura, sí, o subcultura. Hmm. Es tal cual, ¿eh? Y todos pendientes de cuándo venga lo que va a publicar el WOD del día. Venga, va. El 21 punto no sé qué. Esta estrategia de contraposición A eso que está diciendo Antonio se refiere al Open, que es lo que les decía, ¿ven? De que cuando se acercaban los Open, que es las semanas para la preclasificación a los games, a las competencias chidas, así se llamaba. Cada semana salía un WOD y dependiendo del año, 2021, por ejemplo, era 21.1 de la semana 1, 21.2 de la semana 2. Y ahí sí, todo, era lo que le decía, todo el mundo estaba súper pendiente de que querían saber cuál era el WOD, querían ver la presentación, la forma de presentarlo, quiénes iban a presentarlo, porque al momento de presentarlo lo hacían dos atletas, todo el mundo quería ver esa presentación. fue demoledora. Mientras los gimnasios tradicionales gastaban fortunas en publicidad, CrossFit crecía orgánicamente, creando una legión de seguidores Ahora, fue una locura aquello. Cuando salió fue una locura. que se sentían parte de un movimiento Sí, clandestino y revolucionario. Esta estrategia de regalar el producto principal, el sí entrenamiento, eran. y monetizar los servicios adyacentes, como las certificaciones de entrenadores, fue clave. Creó una comunidad antes que un negocio. Pero este espíritu rebelde que lo hizo único también sembró las semillas de su futura Cierto. caída. Porque una rebelión sin reglas, tarde o temprano, se convierte en caos. Y ese caos estaba a punto de volverse increíblemente rentable. El verdadero secreto del éxito de CrossFit no estaba en los músculos, sino en la psicología. A ver. En una Sí. sociedad cada vez más aislada, Glassman, quizás sin saberlo, creó el tercer lugar perfecto para una generación que lo necesitaba desesperadamente. El tercer lugar es un concepto sociológico que se refiere a ese espacio que no es ni tu casa, el primer lugar, ni tu trabajo, el segundo, Hostia, qué bueno esto, ¿eh? Bien pensado, ¿eh? pero donde encuentras Y luego Tiene carísimo, sí mucha es razón. cierto, ¿eh? Que te cuesta una mensualidad de CrossFit 80 pavos, fácil, ¿eh? Pero fácil, en cualquier gimnasio que vayas, ¿eh? 70, 80 pavos, una salvajada. Y encima solo puedes ir a una hora, que tienes que elegir la hora. comunidad. Aquí depende, Antonio. Mm, entre mejor sea el CrossFit, obviamente, como un gimnasio más caro es. Si el CrossFit está certificado, depende también incluso cuántos instructores tenga certificados, pues es lo que te va a cobrar. Más aparte, claramente, el equipo que tenga. Pero hay CrossFit que te pueden cobrar, no sé, $30, más o menos. Yo me acuerdo que en mis tiempos la mensualidad me costaba 700 pesos, más o menos así, y te digo, son como $35, más o menos. Y lo de que solo puedes estar una hora, sí y no. O sea, no es que solo puedes estar una hora, es que son clases y la clase dura una hora. Y la verdad es que si tu objetivo es ir a desestresarte, hacer ejercicio, mantenerte activo, con esa hora tenías más que suficiente. Incluso de verdad, con esa hora tenías para empezar a bajar de peso, si ese era tu objetivo. Y si tu objetivo al revés era subir, te iba a ayudar si ibas empezando un poco nada más, porque sí te ayudaba a ganar un poco de masa muscular, obviamente, para alguien muy novato. Pero si tu objetivo ya era entrenar para una competencia, no.
De hecho, y no te lo cobraban más, lo que te cobraban más es el entrenamiento personalizado, que eso en cualquier gimnasio lo cobran. Tú pagas el entrenamiento personalizado y podías quedarte en el cross pues, lo que duraras entrenando para hacer todo lo demás que les digo. Aparte del WOD del día, entrenar la halterofilia, entrenar la fuerza aislada, etcétera, etcétera. y sentido de Por lo menos los sitios donde yo he estado. pertenencia. Yo no he estado en CrossFit, pero sí que iba a box porque mi amigo es dueño de un CrossFit, del box de CrossFit, y me acuerdo que me lo explicaba. Durante décadas, ese lugar fue la iglesia, Entonces así. el bar del barrio o el club social. Pero a principios del siglo XXI, la asistencia a la iglesia en Estados Unidos estaba en mínimos históricos y la gente, especialmente los millennials, buscaba algo a lo que pertenecer. Y ahí apareció CrossFit. No lo llamaban gimnasio. Eso era demasiado convencional. Lo llamaban box, una caja, un espacio crudo, industrial, Al Sí, muy box. buena idea. sin lujos. Dentro de esa caja, no eras un cliente anónimo. Eras parte de una tribu. Todos sabían tu nombre. Sufrían contigo en cada entrenamiento y celebraban tus logros. Esta creación Tal cual, no, no, se crea una hermandad espectacular en CrossFit, eso es real. Pero creo que Hyrox le ha quitado mucho. Creo que Sí, el Hyrox es el deporte de moda ahora. sí. No sé si sabéis lo que es un kilómetro, o sea, perdón, haciendo una prueba durante un tiempo. Rápidamente nada más. Es cierto, lo que pasa es que precisamente como convives en esa hora junto a otros y muchas veces haces el WOD, era en equipos, indudablemente o inevitablemente, mejor dicho, tenías que convivir con la gente. Empezabas a platicar con las personas, bla, 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 bla. Entonces, normalmente se hacían esos grupitos, la clase de las 6, la clase de las 7, la clase de las 8, se hacían amigos, ya llegaban antes y empezaban a platicar de, oye, ayer estuvo duro y que quién sabe, no, pues sí, bla, 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 bla. No, pues a ver cómo se pone hoy, etcétera, etcétera. Se terminaba el del día y, oye, hoy estuvo chido, no sé qué, bla, bla, no, hoy estuvo bien culero, bla, 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 bla. Y así se empezaban a formar los grupitos hasta que ya era muchas veces que pasaba, iban, entrenaban y de ahí, vamos a comer unas alitas, vamos a la casa de alguien, etcétera, etcétera. Y así es como se volvían las comunidades. O incluso ya si no llegabas, por ejemplo, a la clase de las 6, pues ya llegabas a la clase de las 7, esa persona empezaba a convivir con ellos y así es como se empezaba a compenetrar todo, hasta que después, incluso también, obviamente dependía del dueño del cross, pues empezaba a formar como eventos, vamos, para juntarlos aún más. La acabas, un kilómetro corriendo, otra prueba, otro kilómetro corriendo. Sí, esa es la competencia ahora de CrossFit. de Ahorita estamos, comunidad fue tan ahorita estamos viendo los puntos buenos del cross. potente que se convirtió en una máquina de marketing viral. El El chiste cómo de la creció época tanto. era, ¿cómo sabes si alguien hace CrossFit? No te preocupes, te lo dirá en los primeros 5 minutos. Ya ves, es verdad, ¿eh? Y era O peor, cuando salías de fiesta veías cómo hacían el subnormal, haciendo como si hicieran un snatch o hicieran un ejercicio, ¿vale? Siempre que yo, con lo que salía de fiesta, Lo peor del me caso es que sí es encontraba a alguien haciendo el cierto. lila como que, ¿sabes? Como tocar borrachillo, ¿no? Y haciendo el lila. cierto. La gente no Agarrabas iba a y entrenar, era CrossFitter. oye, entiende, la mayoría éramos troncos que no sabíamos bailar. Yo, la verdad es que casi no lo llegué a hacer, porque la verdad, por lo mismo, como yo estaba muy tronco, me daba hasta incluso pena hacer eso, ¿no? Ahorita ya bailo un poco. Pero sí recuerdo haber salido alguna que otra vez con amigos y estar en alguna fiesta o algo por el estilo, y compas agarraban y se ponían a hacer movimientos de CrossFit. Llevaban la ropa, hablaban el lenguaje, con sus WODs, AMRAPs y burpees, y evangelizaban a sus amigos Sus PRs. y familiares. Esto redujo el costo de adquisición de cliente, o CAC, a prácticamente cero. Los propios miembros eran el equipo de ventas. En países como España o en ciudades de Latinoamérica como Buenos Aires o Santiago, donde los lazos comunitarios son culturalmente más fuertes, el modelo explotó. Se convirtió en el plan perfecto para después del trabajo. Un lugar para Ujú. socializar, competir sanamente y sentir que formabas parte de algo más grande. Era menos un gimnasio y más un grupo de apoyo para gente a la que le gustaba levantar cosas pesadas. Claro, tío. Además que te anima muchísimo eso de que te digan ahí, que estén animándote cuando no puedes. Y tú, venga, vamos, otra, tal, cual.
Eso la verdad que gusta un montón, te engancha. Y ya de Sí, por sí se vuelve es muy adictivo. adictivo el cuando ¿Qué hubo? mejoras una repe más o en el tiempo, haces los tiempos más bajos que la semana anterior o que el día anterior, o levantas más peso, eso es súper adictivo, ¿eh? Eso es súper Sí. adictivo. El mejorar un levantamiento, es una locura. No solo mejorar un levantamiento, mejorar en skills, o sea, en habilidades. Mm, Ten en cuenta que tú cuando entras al CrossFit probablemente no sabes hacer absolutamente nada de ahí y empiezas a hacer cosas que no sabías que podías hacer. Pues empiezas a aprender a hacer dominadas, empiezas a aprender a hacer muy bien lagartijas, hasta que llega un punto en el que puedes caminar de manos, hacer lagartijas paradas de manos, hacer bar muscle ups, hacer muscle ups en anillas. Entonces, son progresiones que ves a alguien hacerles y dices, yo quiero hacer eso, y empiezas a practicar, a practicar, a practicar. Llegas a eso y resulta que hay algo más difícil todavía, entonces vas por el siguiente. Entonces, es una mejora constante siempre. Por eso es tan adictivo. hasta querer llorar. Pero esta comunidad tan unida y apasionada también desarrolló los rasgos de un culto, con un líder carismático e incuestionable en la cima. El motor que permitió a CrossFit pasar de un puñado de gimnasios a un imperio global de 15. Sí que es verdad que, por ponerle un pero al CrossFit, es que creo que les ponen a hacer ejercicios súper técnicos súper rápido. Eso es lo que yo veo, ¿vale? Sí, Eso es lo que yo veo. Que se ponen a hacer rollo snatch, clean jerk y todo esto, que son ejercicios muy técnicos, o peso muerto, o cualquier tipo, muy rápido. Y mucha gente que entra a CrossFit, claro, van sí. muy motivados y se rompen rapidísimo. Se rompen súper rápido. Y por eso hay mucha gente, por eso el rumor de que el CrossFit es lesivo. No saben cómo iniciar a la gente en el CrossFit. Ese es el gran Eso es problema. cierto, eso es cierto. Ese es el gran problema, tío. Pero el problema no es el CrossFit, el problema es el que abre el CrossFit. Y eso era algo que en su tiempo se hablaba mucho. Ten cuidado al CrossFit al que entras, porque necesitas una persona que sepa entrenar, o sea, llevar a la gente para que no se lastime. Porque sí empezó a salir mucha gente con que, no, es que entré y me lesioné y que no sé qué, bla, bla. Sí, mi hermano, pero vas a un CrossFit de 200 pesos donde el güey que lo abrió es un vato que vio la oportunidad de negocio, que era un entrenador de un gimnasio, se salió ahí como pudo, abrió abrió su CrossFit sin saber absolutamente nada y no tiene nada de técnica, no tiene nada de conocimientos, etcétera, etcétera. De 1,000 locales fue su modelo de Los entrenadores que realmente saben, o sea, sí es cierto lo que dice Antonio, de que se hacen muchos levantamientos muy técnicos muy rápido, pero cuando son muy rápidos suelen ser con poco peso y con un peso que no va a ser lesivo. No te vas a lesionar haciendo un snatch con 75 libras. Sí, o sea, obviamente dependiendo, eres hombre, eres mujer, eres avanzado, eres novato, etcétera, etcétera. Pero para hacer los movimientos técnicos rápidos, este, no es con un peso exigente. Ya cuando empiezan a ser gente avanzada con pesos exigentes, incluso los watts dejan de ser tan rápidos. Siguen siendo rápidos, pero ya no es como que, aviéntatelo así, frega, no. Sabes que no se puede. Agarras, te avientas uno, pum, si es necesario lo descansas. O sea, es un equilibrio, vamos. Debe poner por aquí. Yo tengo colegas que se han destrozado. El gran problema de CrossFit son las lesiones. Ese es el problema. ¿Qué Ese es hubo? el gran problema de CrossFit. negocio. Una mezcla de ¿Qué es genialidad eso? y una completa irresponsabilidad. En lugar de optar por el modelo de franquicia tradicional, Que realmente eso no es el CrossFit. Esos son los profesores que hay allí. Porque si hay un buen profesor, te coge y te pone aparte, ¿vale? O pone a un grupo más nuevo diciéndole, hay que hacer, esto se hace así, así, así. Y te insiste y está pendiente de que haga la técnica correcta. ¿Entiendes? El problema que pasa lo que pasa, como en todos los ¿Qué monitores hubo? de gimnasio y todo eso. ¿Qué Que le suda la hubo? polla. que es lento, caro y está lleno de reglas para proteger la marca, Glassman eligió un modelo de licencia mucho más laxo. Para abrir un box de CrossFit, solo necesitabas hacer un curso de fin de semana de nivel 1, pasar un examen relativamente sencillo y pagar una cuota anual de unos 3,000.
Mira, pagar una cuota anual de $3.000 por Mira, ¿ya llevar ves? el nombre de CrossFit en el gimnasio. Dólares. Y ya Sí, está. eran $3,000, Podías ¿ya poner ves? el nombre de CrossFit en tu puerta. No había control de calidad, ni reglas sobre dónde podías abrir, ni protección de territorio. Desde el punto de vista del crecimiento, fue una jugada maestra. Mientras que una franquicia como McDonald's tarda décadas en No, como modelo de negocio es un espectáculo. construir su red, Oh, sí. CrossFit lo hizo en menos de una. De apenas 13 gimnasios afiliados en 2005, pasó a tener más de 13,000 en 2013. Si Fíjate. multiplicas 13,000 gimnasios por $3,000 al año, te das Joder. cuenta de que la sede central de CrossFit estaba ingresando decenas de millones de dólares en ingresos Bueno, eso en ingresos de gimnasio. Luego que si los eventos, luego que si el merchandising, luego que... ¡Wow! Espectacular. casi pasivos. Era una Sí, o sea, porque eso es nada más del pagar por el nombre de CrossFit. Después, por ejemplo, las certificaciones, de que, ay, va a estar CrossFit en tal lugar, paga aquí. No manches. La ropa, la máquina de marca, hacer dinero con unos costes operativos patrocinos. ridículamente Y luego, ¿verdad? Que abrir un gimnasio de CrossFit es relativamente barato. Porque al Y final aún son así es caro, barras, ¿eh? discos Sí, y pero estructuras. Ya está. No es como un gimnasio convencional, que un gimnasio convencional te cuesta un dineral en maquinaria. Un dineral. bajos. Pero aquí sí es cierto, aunque se volvió un poco más caro, porque, oye, si quieres material de calidad, barras de calidad, pues sí, equipo de calidad, pues sí, sí cuesta un poco más, ¿no? Pero también empezaron a meter un poco de maquinarias, que las bicis, que ahorita ya las corredoras, que las remadoras, que esa era la parte más cara, digamos, de abrir. Pero sí, tiene razón. Ah, y la otra cosa también cara, el lugar para las bodegas que necesitas para poder tener gente, porque necesitas un lugar amplio. es donde la bomba de tiempo empezó a hacer tic-tac. La falta de control significaba que la calidad de los entrenadores variaba enormemente. Podías Yo, encontrarte con un genio de la biomecánica o con alguien que había obtenido su certificado el fin de semana anterior Tal o sin cual. y certificado. ahora te estaba enseñando a levantar 150 kilos sobre tu cabeza. Además, la falta de protección de territorio provocó una canibalización brutal. Un gimnasio podía abrir, tener éxito, y al mes siguiente, uno de sus propios entrenadores podía abrir otro box justo al otro lado de la calle, Eso es muy común, ¿eh? Que el típico entrenador de un box se abra el suyo y arrastre con la gente de allí, ¿eh? compitiendo por los mismos Sí, clientes. De sí llegó a pasar, ¿eh? Mi cross llegó a pasar. repente, en lugar de un negocio rentable, tenías dos luchando por sobrevivir. Era como Pero en esa ocasión no fue como que lo abría cerca. De hecho, sí se fue lejos, pero de todas formas llegó a jalar un poco de gente. Que no, eso no pasaba tanto si el cross no estaba cerca, porque es algo que normalmente mucha gente buscaba, que te quedara cerca. A mí porque me quedaba súper cerca del trabajo, entonces agarraba, me iba a trabajar en la mañana, me llevaba todas mis cosas, salía a trabajar, entonces iba en camión y el camión agarraba y me dejaba ahí. Salía de entrenar, tomaba el camión ahí mismo y me llevaba ya el otro a mi casa. Ya después, con el tiempo, dejé de trabajar en donde estaba y seguí yendo ahí, aunque me quedaba como a 20, 30 minutos de mi casa por el tráfico, seguía yendo porque me gustaba entrenar ahí, porque la verdad eran muy buenos entrenadores, pero era muy raro la gente que buscaba, digamos, un CrossFit lejos de su casa. darle a todo el mundo la receta de la Coca-Cola, pero sin darles el diseño de la botella ni la red de distribución. El resultado fue un mercado saturado con miles de versiones del producto, algunas excelentes y otras, francamente, peligrosas. El modelo que les permitió crecer tan rápido estaba ahora ahogando a sus propios afiliados. Mientras los gimnasios se multiplicaban sin control, la imagen pública de la marca empezó a tomar una dirección muy específica y, a la larga, perjudicial. Con la firma del patrocinio de 10 años y $150 millones con Reebok Dios. en 2011 y la retransmisión de los CrossFit Games en ESPN. Buah, La esto fue Bridges. una locura, ¿eh? Lo de los CrossFit Games fue el petardazo final. La marca se consolidó en la mente del público como un deporte de élite. Los CrossFit Games se Oh, vendían sí. como la búsqueda del hombre y la mujer más en forma del planeta. Veías a atletas sobrehumanos levantando pesos absurdos,
corriendo maratones y haciendo gimnasia olímpica. Y limpios, según esto. No llevaban química, ¿sabes? Estos de, No manches. de estos competidores. Madre mía. Era un espectáculo increíble. El problema es que el 99% de la gente que pagaba una cuota en un box de CrossFit Que se no veía. quería ser el atleta más en forma del planeta. La mayoría solo quería perder unos kilos, verse mejor en la playa y poder jugar con sus hijos sin quedarse sin aliento. Pero la imagen que proyectaba la marca era de extremo sufrimiento, vómitos. Su primera mascota no oficial era un payaso siniestro llamado Pukey y un riesgo de lesión constante. Empezaron a aparecer artículos en medios como el New York Times cuestionando la seguridad del método. La marca, liderada por el combativo Glassman, respondió a la defensiva, demandando a sus críticos en lugar de abordar las preocupaciones de raíz. Esta estrategia No de sabía. marketing alienó al ¿Cómo? mercado masivo. La gente empezó a ver CrossFit no como una solución de fitness, sino como algo intimidante Oh, y peligroso, reservado para una élite de masoquistas. Fue el momento perfecto para que surgieran competidores como Orange Theory o F45, ofreciendo yo nunca los conocí, la verdad. Pero es que es lo que te digo, o sea, llegó un punto en el que se fue de madre el tema de CrossFit, de los, de la cantidad y la mala calidad que había en algunos CrossFit. una versión más light y segura del entrenamiento de alta intensidad, en un entorno más pulcro y corporativo, y le robaron una enorme cuota de mercado. CrossFit se había enamorado tanto de su imagen de élite que se olvidó de su cliente real. Tal cual, ¿eh? Eso es cierto, que se cegaron con los competidores, tú. Se cegaron. Sí. Se cegaron en los competidores y fingieron que no. Eso es algo que quiero, porque aún, que creo, pero porque yo recuerdo que aún en los tiempos cuando estaba el boom de los CrossFit Games, era algo que te ponían mucho. El cualquiera lo puede hacer, es para mejorar tu calidad de vida. Tú puedes llegar a los 70 años y hacer CrossFit, todo es adaptable, etcétera, etcétera. Entonces sí, no. Es como si Ferrari solo hiciera anuncios de sus coches de Fórmula 1 chocando a 300 kilómetros por hora. Es espectacular, sí, Y sí, ahí la cagaron, cierto. pero no te dan ganas de comprarte Sí llegó un punto en el que casi eso desapareció. Sí, no. uno para ir al supermercado. Pero vamos, que eso le pasó también al gimnasio, a los gimnasios. Que típico gimnasio que se centra en los culturistas, cosa que ya no existen, casi casi. Los gimnasios que se centran en culturismo. Y dejan a toda la clientela de lado. Eso pasaba antiguamente. La marca se había polarizado y su base ya estaba agrietada justo cuando el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La estructura ya era frágil, pero lo que vino a continuación fue el equivalente a un terremoto seguido de un meteorito. Primero, Eh, la pandemia de COVID-19. Un Uh, modelo de negocio basado íntegramente en la interacción social en persona es, por definición, incompatible con un confinamiento global. De la noche a la mañana, miles de pues sí. boxes tuvieron que cerrar sus puertas. Se estima que el 20% de los afiliados en Estados Unidos cerró permanentemente durante este Pues todo un 20% es muchísimo. periodo. Los entrenamientos por Sí, es cierto, cuando vino el COVID, el cross al que yo iba, bueno, ya no iba yo a ese cross, pero me acababa de salir, de hecho, me acababa de salir en diciembre, dejé de ir a ese cross, pero llegó la pandemia y tuvieron que cerrar el cross. Zoom simplemente no podían replicar la magia de la comunidad. Mientras tanto, empresas como Peloton veían cómo sus acciones se disparaban. Muchos clientes se fueron y nunca volvieron. Pero ¿Qué el es golpe de Peloton? gracia no vino del virus, sino del propio fundador. En junio de 2020, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, Greg Glassman decidió publicar en Twitter un comentario increíblemente insensible que trivializaba tanto el asesinato como la pandemia. La reacción fue inmediata y devastadora. En cuestión de horas, cientos de gimnasios anunciaron que abandonaban su afiliación. Reebok, su principal patrocinador, rompió su contrato. La comunidad que él mismo había creado se volvió en su contra. ¿En serio, tío? A ver, innecesario el comentario, pero... ¿Por esto, tío? No, que yo recuerde, no fue solo el comentario de Floyd 19, que yo recuerde hizo algún comentario o se filtraron algunas conversaciones de WhatsApp, si no recuerdo mal,
machistas, o no me acuerdo bien la verdad qué fue lo que dijo, este, pero si no recuerdo mal, hubo problemas de que se le encontraron comentarios machistas, aparte de ese racista, no sé qué, y fue cuando se le vino ahora sí el mundo entero. No sé si fueron las dos casi juntas, porque yo me acuerdo que algo así tuvo que ver, es más. Voy a investigar. Bueno, ya ves, yo como que me acordaba que tenía que ver algo por una conversación privada. Pues que yo me acordaba que también algo tenía que ver por, por algunos temas de unas mujeres, pero aquí dice que horas antes de los tweets, Glassman había tenido una videollamada con dueños de gimnasios afiliados donde afirmó que no lamentaba la muerte de George Floyd y calificó de delirante a un afiliado que cuestionó el silencio de la compañía. O sea, le preguntaron a Greg que por qué no se había pronunciado en contra de lo que había pasado. Y él dijo que pues que le valía, que no le importaba. Mm, es como con la cara que había otra cosa, pero bueno. Glassman, fiel a su estilo, se resistió a disculparse, pero la presión fue tan inmensa que finalmente tuvo que dimitir. El hombre cuya personalidad era sinónimo de la marca se había convertido en su mayor veneno. Fue el ejemplo perfecto del riesgo de construir una marca en torno a una sola persona. Glassman no solo se disparó en el pie, le pegó un bazucazo a toda la pierna, con el edificio ya en llamas. Sin líder y con la marca en ruinas, un empresario llamado Eric Rosa compró la compañía para intentar salvarla. Hizo un buen trabajo estabilizando el barco, pero las heridas eran demasiado Sí, no, profundas. porque cuando llega él es cuando les digo que agarraron y corrieron hoy nomás, que corrieron a Dave Castro, que era, digamos, la imagen. Si bien Greg Glassman era el dueño, la imagen de Cross digamos, promocionaba Dave Castro. Y cuando llega este sujeto, no recuerdo bien por qué, pero despiden a Dave Castro. Creo que porque era muy amigo precisamente de Greg Glassman. En 2023, la nueva dirección Dave Castro era el que organizaba todo, organizaba desde los Open hasta los Games. Él era el que hacía los WOTS, etcétera, etcétera. Entonces, despides a alguien tan importante. subió las cuotas de afiliación, alienando aún más a los dueños de los gimnasios que apenas sobrevivían. Y entonces, en 2024, ocurrió la tragedia definitiva. A ver, ¿cuál fue? Un atleta de élite murió Ah, sí. Esto sí lo fue, sí lo sé. ahogado durante Sí. una prueba de natación en los CrossFit Games. Para una marca que luchaba desesperadamente por limpiar su imagen de peligrosa, fue el peor escenario posible. Ahora, la empresa vuelve a estar en venta, buscando un nuevo salvador. Así que, ¿qué queda del imperio? Nos deja una lección brutal sobre el ciclo de vida de una marca. CrossFit fue un Bueno, el imperio es que el dueño de CrossFit se hizo millonario. cohete que subió gracias a una brillante De hecho, estrategia de contraposicionamiento y a la creación de una comunidad increíblemente fuerte. Pero se estrelló por su propia arrogancia, por un modelo de negocio que priorizó el crecimiento sobre la calidad y sobre todo por la incapacidad sí de es cierto. separar la marca de la personalidad tóxica de su creador. La pregunta que queda en el aire es si CrossFit puede reinventarse. ¿Es posible recuperar la magia de esa comunidad Yo creo que sí que se Sí, pueden reinventar, ¿eh? sin el dogma y yo el también peligro creo que que la sí. acompañaron? ¿O está la marca condenada a ser un recuerdo de lo que fue? Un imperio de garaje No, yo creo que derivará en otra cosa. Por eso he dicho que Hyrox a día de hoy se está comiendo todo el mercado. Sí. Porque es una mezcla de CrossFit con correr. Por estaciones, digamos. El Hyrox, el funcional en general. abandonados. La Es que el Hyrox no creo que el Hyrox, o sea, sí se llevó a muchos atletas, no te voy a decir que no, pero yo siento que son muchos atletas que ya estaban hasta cierto punto cansados, que ya incluso en temas la verdad va a sonar un poco mal, pero que su problema inicial eran los levantamientos, porque el Hyrox es puro tema aeróbico, es puro corrida, etcétera, etcétera, etcétera. Corrida, aguantar caminando con Farmer's Walk, wall balls, empujar la escalera, esquí, entonces ya no hay levantamientos, ya no se carga nada. Entonces, como que la gente que a lo mejor no le gustaba tanto eso, o que no era tan buena para eso, y se le daba más el tema de corridas y cosas más
mm, más alejadas de los levantamientos son los que votaron por irse por eso. Además de que con el tema de que el running se volvió también súper popular, pues es running más otras cosas. Entonces no es solo corrida, ya no es, digamos, solo el tedio para que, por ejemplo, para mí, por eso no me gusta el running, a mí en lo personal no me gusta porque es solo correr, correr, correr y a mí en lo personal me fastidia. Entonces, el hecho de que, corro un ratito, después tengo que hacer otra cosa, volver a correr, tengo que hacer otra cosa, eso ya es un cambio total. La historia de cómo una sola persona puede derribar una marca tan poderosa con sus propias palabras me recuerda mucho a otro caso que hemos cubierto en el canal, sobre cómo un multimillonario expuso las prácticas de una compañía con una base de seguidores igual de apasionada y casi sectaria. Si quieres ver cómo una estructura piramidal puede disfrazarse de comunidad, te recomiendo que veas este video sobre el fraude de Herbalife. Las similitudes en la psicología de sus seguidores son, cuanto menos, fascinantes. Herbalife, otros que tal baila. Buen vídeo, Johnny Vendo. Pues, pues mira, se ¿Claro? acabó. ¿O está Sí, buen video. Como conclusión, yo creo que vendría siendo eso. O sea, entre la falta de imagen, lo que es el principio, la falta de un símbolo, de un atleta insignia en, en el cross, y aunado a todo esto, porque yo creo que es lo que falta, sinceramente, respondiendo a la pregunta de que si está condenada, yo creo que no, pero necesitan un nuevo Rich Froning, un nuevo Matt Freezer, alguien que sea la imagen del cross, que tú lo que quieres es un modelo, o lo que muchos quieren, pues es un modelo a seguir, de decir, no manches, a ese güey, yo quiero llegar a estar como ese güey. Vuelvo y repito, lo que pasa con el culturismo, con el Olimpia, con Chris Bumstead. Entonces, yo creo que la solución o lo que necesita CrossFit, y lo deben de saber, ¿eh? Ellos estoy seguro que deben de estar buscando a ese nuevo atleta. El problema es que ya no lo hay. O sea, necesita salir de algún lado ese nuevo atleta imagen. El problema es que siento que la gente ya no hay nueva gente en el CrossFit. El otro día estaba platicando con unos amigos acerca de eso, de que iban a abrir un CrossFit, que no sé qué, y le digo, es que yo siento que la gente ya no busca un CrossFit. Ya no es como de que, igual me meto a un CrossFit, etcétera, como era hace varios años. Los CrossFit que existen sobreviven por la gente que ya tiene mucho tiempo ahí y que a lo mejor de vez en cuando pueden jalar todavía alguno que otro amigo, pero ya no es tanto como antes, la verdad. Entonces, pues de que se puede, pero ya está un poquito ya está un poquito más complicado para que surja ese atleta. Y es eso, o sea, tiene que surgir el atleta y necesita pasar unos cuantos años. Necesita empezar a ser dominante, vamos, a ganar 1 o 2 años seguidos para decir, hey, atención, al parecer ya encontramos un nuevo atleta que va a permanecer en la elite, ¿no? Porque en los últimos años gana uno, gana otro, el que ganó este año, ahora el siguiente año ya quedó tercero, cuarto, bla, 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 o desapareció. Y que tenga el carisma, incluso la repercusión en los medios, como en YouTube, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, CrossFit, esto es lo que tienes que hacer, hazme caso.